gracias por participar en esta charla. Buenas tardes ante todo. ¿Estás acá en Buenos Aires, en Argentina? ¿Desde dónde estás, dónde Estoy estás situado en este momento? en Campana, provincia de Buenos Aires. Ah, mira, bueno, yo en Hurlingham. Estamos a Ajá. serán 30, 40 kilómetros más o menos. Mm, Bueno, Bien. iniciamos un poquito esto que va a ser una charla, una mini entrevista, no sé, unas preguntas, a ver si llegamos, tenemos poquito tiempo, que es el límite que nos da el Zoom. Sí. Pero bueno, primero en principal, he visto algunas entrevistas por ahí Ujú. y he leído algo de vos. Y bueno, sos médico psiquiatra, ¿no es así? Sí, sí, soy aparte de director de cine, médico psiquiatra, sí. Eh, y a ver, una intriga que tengo, en el momento de que te preguntan la profesión, ¿qué es lo que decís? ¿Qué es En tu este, respuesta automática? en este momento, si estoy no sé, en la plaza con mi hija y charlo con alguien a qué te dedicas, le digo que soy director de cine. En este momento. Es lo Vamos, primero. bien. Es lo ¿Estás primero. ejerciendo igualmente la profesión de médico? Yo trabajo en el Hospital Álvarez en talleres grupales. Y ahora con la Ajá. pandemia se suspendió todo lo que es grupal. Ah, Eh, entonces, lo que es terapia individual y lo que hace un médico psiquiatra tradicional de control de medicación y demás cosas, ya hace rato que no lo hago. Ahora solamente hago terapia grupal. muy bien. Eh, a ver, yendo al cine, ¿tenés algún referente que me puedas nombrar? Y mira, como referente mío en lo que es la obra entera, alguien que a mí me inspira mucho y que he recorrido mucho sus obras, es Pasolini. Ajá. Eh, es un director para mí muy interesante, digo, como propone todo su cine de poesía, sus procedimientos para crear su poética, y no solamente en el ámbito del cine, sino también que él, bueno, escribe mucho en la literatura, ¿no? La crítica Mm, cinematográfica, y me parece que ahí es el terreno que a mí me gusta habitar, el de la escritura cinematográfica, pero también el pensamiento a partir del cine, las artes, humanidades. Y mirá después, vos. bueno, Leonardo Fabio acá también es un director que a mí me interesa mucho, su obra, cómo acerca esos procedimientos cinematográficos de vanguardia en su momento a un lugar, a un público masivo, a un público popular, ¿no? Con su idea de que estos procedimientos que son para una élite tenga la posibilidad de que el pueblo tenga acceso a ese tipo de cine. Entonces, esos dos autores en principio son como muy importantes en mi visión de cine. Y después, bueno, hay un montón, Antonioni, es un director muy interesante, que a mí me gusta mucho. Bueno, después, americanos Tarantino, hay un montón, ¿no? Pero bueno, esos Sí, dos son como... Sí, está bien, como son los referentes más importantes. sí, ¿Y sí, que me cómo te siento... formaste? ¿Cómo fue el tema de la formación, ¿no? En cine. ¿Cómo te Mira, formaste vos para poder dirigir? sí, yo empecé, cuando apenas terminé el secundario tenía un fuerte interés en hacer cine. Pero no tenía los recursos y tampoco eh, no tenía un clima adecuado a mi alrededor, tampoco que me incentivara mucho. Porque en ese momento iniciaba lo que era la carrera de la Universidad del Cine, y en lo público estaba la Escuela de Avellaneda, pero no había mucha escuela. Y la Universidad del Cine para mí era inaccesible, era muy costosa. Entonces, bueno, fui a lo seguro, empecé en medicina, me recibí, pero cuando me recibí ahí dije, tengo que hacer algo con esto, que venía ya de hace mucho. Y entonces ya ahí empecé como a trabajar de médico, empecé también en el Hospital Álvarez y arranqué con un taller de cine con los pacientes, empecé a hacer cine con los pacientes.
Y ahí dije, no, tengo que hacer algo porque me interesa mucho esto, y ahí ahí ya me podía pagar yo la Universidad del Cine. Entonces me formé ahí en la Universidad del Cine y terminé la carrera y ahora doy clases en la Universidad del Cine. Así que Mirá mi vos, formación, fue un paralelo. Mirá vos, sí, qué mi loco todo. formación es ahí. En la Me Universidad del parece, Cine al fin. sí, 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 también ese viejo sueño al fin lo pude hacer realidad tenía 29 años, 30 años cuando empecé. Así Y, un poquito más maduro. y a ver, ¿por qué elegís puntualmente el cine para contar historias, habiendo otros lenguajes, ¿no? ¿Qué es lo que Mm, el cine viste en el cine siendo una de las artes muy complejas, ¿no? Que mm, engloba muchas áreas y muchos rubros adentro. ¿Qué es lo que te atrapa el cine en sí, y no otro arte? mm. Y yo creo que el lenguaje complejo es eso, justamente es eso lo que me interesa del cine. La combinación de lenguajes artísticos como la música, la literatura, la fotografía, las artes visuales. Me parece que todo eso es lo que a mí más me gusta a la hora de pensar una película, pensar en referencias audiovisuales, pensar en la música, pensar en estructuras narrativas, visitar textos literarios, también visitar autores audiovisuales, visuales, artistas visuales, y también obras audiovisuales, como que el cine tiene esa posibilidad y a mí me resulta súper interesante poder transitar todos esos lenguajes. Es un momento muy lindo, por ejemplo, a la hora de hacer la música de la película, sentarme con el músico. A mí me gusta la música, también yo estudié durante mi adolescencia, estudié mucho música, entonces es algo que es un lenguaje que me gusta mucho. Entonces el cine me daba esa posibilidad y también eh, yo pienso el cine que produce pensamiento, entonces a mí toda esta cuestión más ensayística de lo humano, de las ciencias más humanísticas, me parece que también está bueno, el cine es una linda herramienta para producir pensamiento también, así que bueno, me parece que es completito lo que te ofrece el cine como artista, ¿no? Sí, sí, y es bastante complejo. En realidad, al momento de unir voluntades, ¿no? También, Mm. un tema Sí, sí, eso. complejo. Sí, bueno, el Eh, tema también de manejo de equipo es algo que yo hago mucho, también hice mucho coordinación de grupos, así que nada, todo me gusta, todo lo que es alrededor del cine. eh, y a ver, ¿qué tiene que tener esa historia para que te llame la atención? Acá Mm. vos venís del género documental, ¿no es así? Sí, mi primera película fue un Vos- vos- documental y es un género que me gusta visitar de vez en cuando. Eh, y me decías, ¿cuál sería, qué tiene que tener una Claro, ¿qué historia? es lo que tiene que tener una historia para que te llame la Mm. atención? Para que te pique el Y, bichito. sí, sí, vos decís para que me den ganas de contarlas, ¿no? Para que Claro, me den ganas de exactamente. contarlas. Mirá, yo en general trabajo sobre muchos disparadores. Hasta ahora todos los guiones los escribí yo. Entonces ahí, no sé si alguien viene con un guión, bueno, eh, no, me han pasado guiones, pero no he llegado a filmarlos. Eh, y yo tengo como un proceso de escritura lúdico por momentos. Yo escribo muchas cosas a la vez, muchas cosas juntas. Y tengo momentos en donde me engancho mucho con una y le doy a eso, y le doy a eso, y me parece que es ahí cuando empieza a madurar el proyecto. Cuando empiezo a pensar varios proyectos a la vez, voy escribiendo, me voy metiendo, voy investigando, y naturalmente uno va como surgiendo. Eh, Ujú. a mí me gusta mucho bucear yo creo que el arte es un instrumento terapéutico muy interesante y me interesa mucho bucear por si se quiere, traumas, mis propios traumas, eh, y tramitarlos a través del arte. Ahora estoy encontrando una estructura narrativa para algunos recuerdos míos de la infancia, que me resulta muy atractivo navegar por bucear y encontrar una estructura narrativa,
un personaje que navegue ese universo. Y eso me alimenta mucho la creación. Más allá que después empiezo a distorsionar, empiezo a imaginar, empiezo a construir, o sea, esa cuestión verídica, pero bucear en la memoria, bucear en mis sueños, bucear en mi interior, a mí me da me motiva mucho, me interesa mucho. Por eso creo que el guión va a ser, es difícil que me traigan un guión por como yo vengo trabajando, ¿no? Como vengo trabajando desde mi propia subjetividad. Exacto. ¿Y qué es lo primero que haces cuando tenés una idea en la cabeza? Agarrás un papel, empezás a bocetear una sinopsis, tirás imágenes, cómo vas construyendo, ¿no? Esa idea Sí, para hacerla. soy muy, al principio de un proyecto soy muy anárquico. No me reprimo y suelto todo lo que se me aparece. Empiezo sobre un documento de Word, empiezo a escribir todo lo que se me ocurre. Trato de bucear mucho los personajes, de entender mucho los personajes, de imaginármelo en situaciones para entender de quién estoy hablando. Eh, y, y quizás ahí aparece en algún momento del documento un lugar donde dice sinopsis, y ahí empiezo a bocetear una sinopsis. Pero me gusta, por ejemplo, investigar sobre escenarios posibles, hacer 5 o 6 versiones de la misma escena, en diferentes escenarios, diferentes, digo, como tener una partitura de acciones, pero sí como ir cambiando los escenarios, ir cambiando cada escena, darle como una posibilidad de lúdica y de juego, de que sea diferente. Entonces como que al principio soy muy anárquico y dejo que fluya. Y después Y más, después se va armando una estructura. sí, y después empiezo a pensar más en la estructura. Cuando empiezo a tener más claro, porque a mí yo tengo no sé si es una virtud o un defecto, que eso me pasaba al principio mucho y ahora como que estoy tratando como también, como en un modo, como un proceso creativo. A mí al principio, cuando empecé con esto, a mí se me venía la película entera en la cabeza. Como que yo la veía toda de principio a final. Y entonces la podía escribir de una. Pero ¿qué pasaba? Que era muy cuadrada la película. Porque no tenía ese juego, no tenía ese juego de lo lúdico, de la improvisación, no tenía como matices, era como muy lineal. Entonces, un poco empecé a entender que tengo que romper con eso que a mí se me parece fácil, la película, como empieza, como termina rápido. Entonces, sí, la puedo escribir, la puedo poner en el papel, pero me gusta romperla. Me gusta no quedarme con eso rápidamente. Me gusta seguir investigando, seguir jugando, seguir conociendo los personajes, inventar escenas que no existen en esta estructura que a mí se me apareció al principio. Entonces, como que ahora parto desde más un lugar anárquico, porque sé que después llego a la estructura llego fácil. Así que ese es el proceso ahora. Y yendo a esta película que Sí. nos compete ahora, ¿no? A Ni héroe ni traidor. ¿Qué te impulsó puntualmente en esta historia tan sensible, se puede decir, y más en nuestro país? ¿Qué es lo que te llamó la atención al momento, bueno, a ver, de que pudiste verla como ahí plasmada en una pantalla, ¿no? Eh, a mí la idea de Malvinas me viene rondando hace mucho y me venía como documental. Entonces empecé a investigar mucho con la idea de hacer un documental, pensaba mucho en la cuestión de los derechos humanos y con los chicos que fueron a Malvinas, la violación de derechos humanos dentro de la misma guerra. Fue un tema que a mí me interesó mucho y empecé a investigar. Y en el 2011 me puse a hacer un taller de dramaturgia, un taller no, la maestría en dramaturgia en la Universidad del Arte, en la UNA. Y ahí en 2012 tuve a Susana Torres Molina, que ella nos propuso hacer una obra de teatro sobre Malvinas. Nos dio 3 temas: Malvinas, los 70 o el peronismo.
y yo elegí Malvinas con todo esto que yo venía buceando. Y entonces ahí nace el primer germen de la película. Empiezo a tratar de bucear sobre mis recuerdos, sobre mi relación con mi papá, y ahí se empieza a estructurar la película, esta relación padre-hijo, y me viene el recuerdo de este joven que se escapa por el río. Entonces, a partir de ahí empiezo a construir la película, un poco desde la consigna del taller, pero también de este interés que yo venía trasladando desde hace tiempo. Así que bueno, eso un poco fue la motivación y cómo arranca el proyecto allá por el 2012. Lo cual, bueno, aquí estamos, 2020. 2012, mirá vos. Sí. En 2012, 2018, ¿no? ¿Empezás a rodar? En 2018 la empiezo a filmar, sí. Sí. Es el primer proyecto largometraje de ficción, ¿no es así? Yo hice uno muy experimental que se llamó Los Desechables. Ajá. Pero muy experimental, con amigos de un taller de teatro que yo hacía. Llevamos un par de cámaras, un par de amigos que hacían fotos y otros que hacían sonido y demás, y hicimos este largometraje con improvisaciones. Los chicos Ajá. improvisaban escenas y lo filmábamos. Quedó muy divertido, se estrenó en cines, es muy difícil un proyecto así que se Ah, estrene, pero se sí, la estrenó, verdad que recorrió sí. un par de festivales, así que estuvo bueno. Y este como un proyecto más, si se quiere, Comercial. como más profesional digo, como es una etapa más de madurez mía, ¿no? Como, en ese sentido. Bueno, es una película que es un drama potente, tocan, como decía, bastante nervios muy, muy particulares y yo creo que el drama es como algo común en cada pasaje. Y ¿cómo fue el tema de de la dirección de actores, ¿no? Esto de que de alguna forma esta madre, ¿no? Como vemos la película, cada uno tiene un proceso interno, ¿no? Si bien yo creo y me supongo que parte de tu profesión te ayudó como a hacer de que que sea verosímil, ¿no? Y que ayude, ¿no? Esa profesión que tenés al tema de ponerte en ese lugar, ¿no? De cada personaje. Pero ¿cómo fue el proceso, el trabajo con los actores, ¿no? El trabajo que pudiste hacer, no sé cuánto tiempo, cuánto tiempo tuviste de ensayos o de preparación para llegar al día de rodaje. Con los chicos laburé más, con el grupete de amigos. Con ellos estuve todo lo que fue el casting que arrancamos en diciembre, noviembre. Ahí los hice laburar mucho. Después, bueno, en diciembre un poco y después ya hicimos un receso en enero y en febrero empezamos a laburar fuerte con los chicos, que llegamos arrancamos el rodaje finales de febrero. Y, y fue un laburo de encontrarse, yo traté de que ellos se entiendan mucho, de encontrarse, que ellos se encuentren entre ellos, ¿no? Como generar el grupo. Lo que me interesaba era eso, como generar el grupo de amigos. Fue interesante porque hacíamos como teníamos diferentes reuniones, diferentes espacios. Eh, a veces nos íbamos a jugar al fútbol. Hay una escena en donde hay un partido de fútbol, había que hacer una Sí, sí, el coreografía, comienzo. sí, había Ujú. que coreografiarlo al partido, así que aprovechábamos para hacer picaditos entre nosotros y coreografiar eso. Y la idea era que lleguen al set con esta, que se notara que se conocían, que se llevaban bien. Y después, bueno, con Inés, con Rafael, fue muy fluido. Ellos como que tienen un compromiso muy fuerte con lo que hacen, entonces también proponían cosas muy interesantes. Yo trataba de, de darle espacio a eso para que se potencie lo creativo, ¿no? Como, de que esas propuestas sumen y que le den más verosimilitud a los personajes y demás.
Así que fue muy interesante el trabajo con ellos, porque Inés y Rafael, los dos muy comprometidos con los textos, con sus personajes, y las propuestas que traían eran muy interesantes. Entonces era una combinación de el oficio que ellos tienen como actor y mi dirección, de decir, bueno, encaminar todo para el proyecto, para la idea que queríamos contar. Y después con cada uno de los actores fue un laburo. Mara Besteri tiene una escena muy chiquitita, pero es impresionante lo que saca ahí en esa escena, es increíble, te pone la piel de gallina en el momento. Así que, muy lindo, la verdad que fue muy lindo trabajar con este elenco. Y al momento de rodaje, cuando nos encontramos con un set de filmación que de repente estamos pateando cables, faroles, trípodes, ¿tenías un momento antes de decir acción donde vos hablabas con ellos, repasabas letras, tenías un asistente? ¿Cómo era el trabajo en rodaje con el actor que necesita hacer carne? Que la gente no lo ve, pero atrás hay un montón de gente mirando con monitores y todo. Seguramente sí. Los actores que ya tienen experiencia, sí, con ellos es más fácil. Están acostumbrados, sí. ¿No? Sí, por ejemplo, Inés en una toma era más probable que haya un error de cámara o de sonido que de interpretación, ¿viste? Como esos actores que tienen mucho oficio. Entonces yo aprovechaba mucho el momento de maquillaje para hablar con ellos. Ajá. Para leer los guiones y charlar. Y después con los chicos tuvimos ese momento previo, lo cual ayudó muchísimo, ese mes previo, y también con la escena de Juan, con la novia, como que ahí también teníamos que elaborar mucho esas escenas y también las trabajamos previamente. Entonces, mucho ayudó el trabajo previo de llegar al set y ya sabíamos lo que teníamos que hacer, entonces a mí me gusta grabar los ensayos, así que un poco como que los ensayos no eran, porque el digital te permite poder grabar los ensayos, así que se grababan los ensayos, y después cuando se tiraba la toma, en general, bueno, dependía, ¿no?, mucho de la complejidad de la escena, pero la verdad que salían bien, digo, ¿no? Laburamos lindo, no nos retrasamos, digo, tuvimos un día de mucha complicación con el clima, tuvimos que crear de nuevo, digo, fue un trabajo creativo, decir, bueno, ¿qué escena saco? Y que no complique la trama, que no modifique la película, y cómo se puede hacer en otro lugar eso más rápido. Una escena en donde se nos inundó la locación, vino una sudestada y se nos inundó la locación, tuvimos que sacar los camiones, todo, porque se nos inundaba todo. Así que, pero bueno, fue muy interesante, muy interesante el laburo. Un exterior, me imagino. Sí. No quiero spoilear, pero hay una en donde hay un río. Bueno, ese río se nos vino encima en medio de la filmación y tuvimos que escaparnos porque quedaban los camiones abajo del agua. Los que figuran como imprevistos, ¿no? Cuando uno hace imprevistos. Claro. Sí. No, esa locación fue tremenda. Pero después volvimos y el lanchero se cortó el dedo. Era como y no pudimos seguir filmando. Fue como, estaba maldita, ese lugar no vuelvo más. Dios mío, bueno, esas y muchas anécdotas, ¿no?, que se tienen en un rodaje. ¿Cuántas semanas de rodaje le llevó a hacer la película? 4 semanas. 4 semanas. Bien. Sí, fue ajustado, bastante ajustado. Sí. Bien. ¿De rodaje, preproducción, cuánto más o menos? Preproducción 3. Está bien. 3, 4 de post. Y de post, bueno, ahí ya no te puedo ser tan preciso porque sí, fue como mucho tiempo. Se reanuda, se va. Sí, es un tema. Nos quedamos sin plata en la mitad, fuimos a buscar coproducción, la coproducción no salió, tuvimos que inventar, y bueno,
fue como bastante inestable todo ese proceso. Bueno, me está marcando acá que queda muy poquito tiempo y tengo muchísimas preguntas para hacerte. Vamos a ver cómo hacemos. Hubo que ambientar. Y cuando escribimos teniendo en cuenta lo que el presupuesto, de a quién tenemos que convencer para que haga nuestra película, bueno, me imagino cuando ibas escribiendo ibas pensando en los fondos, porque cuando uno ambienta, bueno, la ropa se puede resolver de una manera, qué sé yo, me pongo cositas que yo tengo de un tío, vas poniendo, ponerle la utilería, pero al momento de encarar un largometraje de forma comercial, más allá que sea de un presupuesto modesto, uno como que le agarra medio chucho. ¿Cómo resolver la ambientación, ¿no? Que todo quede tan bien, tan digno en la película? Y fue mucho laburo, nosotros en principio seleccionamos el equipo que tenga experiencia en trabajar en películas de época, pero no películas de época de grande presupuesto, sino en películas de época de pequeño presupuesto como era la nuestra. Entonces eso ya teníamos un a favor, que tanto como Alicia, Fede, todo el equipo de arte y de fotografía habían laburado en películas de época y con bajo presupuesto. Entonces también ese saber hacer de ellos nos vino muy bien a la hora de resolver un montón de cuestiones. Nos habíamos guardado un presupuesto para postproducción, para efectos especiales, por si teníamos que retocar algo que no era de época y que estaba en pantalla. No usamos nada de eso. No usamos nada porque nos cuidamos todo. Fue también el trabajo de locación, la selección de las locaciones fue un trabajo previo muy interesante y también estar atento a eso, a la arquitectura y que los planos que yo estaba pensando que entren dentro de lo que esa arquitectura me permitía. Porque no tiene que haber un aire acondicionado que no sea de la época, no tiene que haber un auto que no sea de la época. Estuvieron buscando todos los lugares, ¿no? ¿Vos dabas una mano también para buscar esos lugares? Imagino ibas manejando, ibas mirando, ¿no? Lo que tenía un jefe de locación, pero también estaba muy activo yo ahí buscando lugares. Conseguimos lugares que están como conservados en la época, están ahí detenidos en el tiempo, eso ayudó mucho, incluso las luminarias de la noche, porque si vos tenés una luz fría de la noche, moderna, LED, ya te corre de época. Entonces teníamos que buscar esas luminarias que conservaran esa luz cálida de la época. Fue como un laburo intenso, pero muy interesante, porque una logística muy interesante y después el interior era más fácil, el interior era controlable, era elegir las locaciones que claro. sean arquitecturas más antiguas, pero el interior ahí podíamos controlar más todo, y Alicia hizo un laburo espectacular. Pero después tenés un pequeño detalle en donde... tenés pequeño detalle, por ejemplo, ves que hay una cabina de Entel, eso está puesto por nosotros, ¿viste? Como conseguíamos la cabina, poníamos atrás ahí cositas, pequeños detalles que iban armando. Está buenísimo. Está genial. Bueno, yendo a la búsqueda, ¿no? Desde la dirección, al momento que vos te imaginabas que tenías esas imágenes, yo creo que también ibas elaborando una estética, una forma de poner la cámara. ¿Cuál fue tu búsqueda desde el encuadre, desde cómo plantar el trípode ahí? Cuando te ponías, no sé si laburabas con guión técnico o storyboard, cuál forma de trabajo, pero bueno, contame más que nada cuál fue tu búsqueda estética desde la dirección, qué era lo que querías buscar vos. Y lo que yo laburaba con guión técnico, con storyboard, hice poco. No es el terreno donde mejor me manejo, yo lo tendría que mandar a hacer y es un costo más. Pero a veces, bueno, también boceteando, pero yo con el guión técnico más o menos ahí puedo laburar bien y cómodo. Y después la estética que yo quería buscar, por lo menos en un principio, la película tiene dos momentos estéticos que
marcan 2 momentos de la película, la tensión misma de la trama. Al principio son planos en donde los personajes están solos, en contraplano, no hay contraplano con referencia, el personaje está solo, centrado y con un poquito de aire, como reflejando cierta angustia de la época. Ese Sí, aire lo viene noté, a lo contar, noté. sí, viene a contar un poco el vacío, un poco la angustia de la época, y entonces, y la soledad, ¿no? Cuando hay un plano contra plano no hay referencia nunca de ni un hombro ni nada del otro personaje. Entonces también dejarlo solo para reflejar esa impotencia y soledad de la época. Y a medida que el conflicto va aumentando y cuando se desata un poco también el conflicto, la cámara se hace una cámara en mano, conservando este tipo de encuadre, pero ya la cámara ya es una cámara un poco más con un ritmo de cámara en mano, en movimiento, denotando también la tensión del guión, de la trama, lo que está sucediendo. Sí, se nota mucho en el momento de los muchachos que tienen ese accidente, no quiero spoilear, que están ahí, creo que es una terraza, Sí. que ahí, bueno, ahí hay una cosa ahí, una cámara que sigue ahí, y bastante inquietante, y se notó eso. Bueno, a ver si entra alguno más. Creo que ¿tuviste la posibilidad de elegir los técnicos uno por uno? ¿Cómo fue eso? Es importantísimo, ¿no? Tener gente en lo que uno se siente, con lo que uno se siente acompañado, ¿no? Sí, sí. Sí, tuve Y si esa manejás, libertad. perdón, Sí. perdón, y si sos de manejarte con poca gente, o te gusta tener cada uno en su lugar y que cumpla, ¿cómo lo concebís a un rodaje? Y a mí me gusta que los roles más importantes estén cubiertos. Por ejemplo, o sea, a mí me gusta laburar con continuista, me parece que es importante, porque también, y también busco un continuista que sea crítico, ¿no? Como una especie de crítico interno de la obra, que vaya como también poder pensar la película, no solamente en relación a la continuidad de montaje. Y después, al ser un presupuesto chico, como que tenés que ser muy justo en el equipo. Tienen que tener como las posiciones muy pensadas y saber cuáles son los lugares estratégicos y cuáles pueden rotar y cuáles no. Entonces, en principio, a mí de esta manera yo me sentí muy cómodo laburando, como cubriendo los lugares que yo siento que son los más importantes, pero también con un límite del presupuesto que no te permite tener como esa... Yo sé que la película, yo esto lo hablé mucho, la película parece una película grande. Quizás porque está Inés, y también por cómo se ve, por la cámara que elaboramos y los lentes. Pero es una película fue una película de muy bajo presupuesto. Que la tuvimos que hacer con muy pocos elementos y del modo más inteligente posible para que esos elementos que no se note la carencia, sino que se note y que se cuente lo que uno quería contar. Y no tener excusas de que la película no salió porque no había plata. Entonces, a la hora de elegir el equipo fue también trabajar con gente que yo consideraba talentosa, también que yo me llevo bien con ellos, y tuve la suerte de poder elegirlos uno a uno. Qué bueno eso. No hubo nadie que se me impuso, no se me impuso bueno. nadie. Sí, eso también está muy bueno, sí. ¿Qué haces acá, viejo? ¿Te enteraste? ¿De qué? Thatcher nos declaró la guerra. Recién nombraste lo que es la postproducción, algo tan importante, la cocina de postproducción, que estás ahí. ¿Cómo fue el laburo? Y hay algo que no me acuerdo qué director lo dijo, que nosotros, los directores, tenemos el problema de que nos encontramos con la obra nunca por primera vez, que siempre, o sea, estamos tan empapadas de nuestra obra que nos cuesta mucho separarnos y poder tener una mirada objetiva.
momento de vos estar pegando plano por plano, creando ese montaje mágico, ¿no? Que crea el lenguaje cinematográfico. ¿Cómo fue tu técnica como para tener esa objetividad, ¿no? ¿Se lo dabas a dar a ver escenas que tenías dudas a algún colega, algún amigo, algún familiar? ¿Cómo era ese proceso de montaje? ¿Cómo fue? Y yo trabajé con María Astrauca, que es que la verdad que la mirada de ella fue como vino muy bien a la película y confié mucho en ella. Yo le pedía que arme escenas, que arme como diferentes versiones de la misma secuencia y a partir de ahí empezar a dialogar y así llegamos a un primer corte. El primer corte lo empezás a mostrar. Hola. ¿Están Hola. ahí? Sí. Sí. Yo ¿Vos me escuchás? te escucho, perfecto. Ah, buenísimo. Entonces, el primer corte, empezar a mostrarlo, también hacer una función con la familia, con otros directores de cine, con productores y demás. Y entonces es como todo el tiempo un ida y vuelta. Es mucho tiempo, Uno parece que, pero cuando uno tiene la primera versión, siempre después volvés y volvés y volvés y volvés. Pero mucha gente. Yo la verdad que perdí la cuenta de cuánta gente le mostré el corte y después volví sobre la película. Yo tuve, no sé si la suerte o no, de ir a San Sebastián al Work in Progress, a lo que se llama cine en construcción. Y hay que tener mucho huevo para estar ahí, porque es un primer corte sin sonido, y te están mirando los programadores de todos los festivales, te están mirando críticos, prensa no dejaban entrar, pero hay gente muy importante te está mirando. Y vos decís, esta no es la película, porque le falta el sonido, es Esto un no va a ser primer así. corte. y medio que sufrís mucho, y decís, ¿por qué? Me gustaría mostrártela cuando la termine, pero bueno, pero también fue muy interesante mostrarla ahí, porque bueno, hubo muchas devoluciones, estuvo bueno también estar en el festival, pero bueno, eso es un ida y vuelta todo el tiempo, y yo tuve mucho tiempo entre el primer corte de imagen y la postproducción de sonido. Tuve como, no sé cuánto, pero meses, hasta que llegué a sonido. Yo también tuve mucho proceso de visionado, de evoluciones, de pensar la película. Todo por el tema del presupuesto, como te había adelantado como te había dicho antes. Pero Y a todo esto la ansiedad de un director que quiere ya. eso, Es un eso, proceso, ¿no? Que cuesta tanto mucho, y que uno ya quiere verla ahí. mucho diálogo interno, ¿viste? Tratando de calmar esa ansiedad. Yo sé que a mí la ansiedad no me lleva a buen camino, entonces como me conozco, a mí la ansiedad me hace como correr hacia adelante y tratar de resolver las cosas rápido y no me lleva a buen camino. Entonces trato también de conocerme a mí mismo y darme los tiempos para pensar y para que el proceso madure de otra manera. Bueno, yendo ahora al estreno, ¿no? Pasamos recién por la postproducción. Se estrenó y tuviste una semana y después nos cayó todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, No sí, sé, sí. ¿qué pasó? ¿En qué quedó eso, no? Porque es como que, listo, ya está, te arrancaron la película de las salas, de un momento a otro. Sí, sí, no va a volver. Decime, contame. No, la verdad que yo todavía estoy en proceso de entender todo lo que pasó, ¿viste? Porque fue todo muy de golpe, muy intenso, fueron unas semanas muy duras. Nosotros estrenamos y sí, a la semana ya la gente no iba al cine en ese momento, ya tenía miedo la gente de ir al cine. Ella tenía miedo, sí. Entonces hubo muy pocos espectadores. Esa plata de los espectadores que hubo nunca la vi.
porque todos los distribuidores, todos desaparecieron del mapa, pero por una cuestión de que también los distribuidores fueron los primeros que perdieron. Y los cines también, los cines no sé si le habrán facturado a los distribuidores. Fue como todo muy, muy, muy raro. Y yo creo que la película ya no vuelve al cine. No creo que vuelva. Es muy raro que vuelva. O sea, después de tanto tiempo van a querer estrenar tanques o películas nuevas. No creo que quieran estrenar una película. En caso de que vuelvan, ¿no? Que no sé si vuelve, cómo va a volver. Y claro, todavía no tenés decidido cómo será el camino de la película, si va a ir a alguna plataforma. No, ahí estuvo en Cinear. Sí. Se hizo el estreno en Cinear después. O sea, como que tuve un doble estreno. Primero en cine y después en Cinear. Que lo vio mucha gente, eso estuvo bueno. La película la vio mucha gente. Y ahora, bueno, está haciendo todo el recorrido de festivales, que venimos un festival atrás del otro, que eso está bueno porque se está viendo en todos lados, en Estados Unidos, en Brasil, acá en Argentina, se vio en Europa. Entonces como que también eso está bueno, a mí como director estoy contento de ese recorrido, pero a nivel comercial no veo algo claro todavía. Claro, veo algo claro. Claro. Seguramente en Cinear estaremos. Se me trabó ahí. Ahí estás, yo te veo. No sé si vos me escuchás bien a mí. ¿Me escuchás? Hola. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Está medio... ¿Algún comentario sobresaliente a la película, a la temática, ¿no? Que vos destaques, ¿no? Si no querés nombrar quién te lo ha hecho, comentario, no importa, pero ha llegado, ¿no? Una devolución que te haya impactado de la película. En el día del estreno, yo no sabía, pero había excombatientes en la sala. Y al final se me acercaron y me felicitaron. Eran tipos que habían ido a la guerra y que habían estado en todo eso. Y también muy orgullosos de haber ido a la guerra. Y la verdad que ellos, yo siempre tuve como cierto resquemor en relación al tema de algún... Porque tuve en las redes sociales algunos comentarios de esta gente muy patriota que me han dicho cosas en relación a mi visión sobre la patria. Entonces, pero bueno, esta gente que eran excombatientes se me acercó y me hizo una muy linda devolución sobre cómo fue retratada la época, la verosimilitud de los hechos, que se sintieron identificados, esas madres les recordaban a sus madres. Eso fue como lo que a mí más me tocó de las devoluciones que me hicieron sobre la película. Porque cuando uno ve la película, vos creo que tocás más que nada ese aspecto psicológico en este trayecto, ¿no? de los personajes. O sea, se centra más que nada en ese aspecto psicológico, esa guerra interna, ¿no? Que tenía cada uno, que tenía que resolver. Sí. No hay una bajada de línea, hay como un debate que se plantea, digamos. No es bueno, pasa esto. Hijo, es verosímil que se encuentre con eso. Creo que eso es lo más logrado, porque invita de repente a debatir, ¿no? A debatir algo que es tan fuerte que nos ha tocado que va a seguir estando. O sea, tu película no tuvo tiempo en pantalla, pero es una obra que va a quedar eternizada, ya está eternizada. Bueno, esperemos que el trayecto siga y las revoluciones. Cerrando, ¿no? Tengo algunas preguntas. ¿Cómo ves al cine argentino?
en cuanto, porque si lo vemos por muchos aspectos, pero ¿cómo lo ves en el aspecto creativo, en la calidad del cine argentino? ¿Cómo los estás viendo, por lo menos en los últimos que estás observando? Y yo creo que nosotros estamos haciendo milagros, no estamos haciendo cine. Porque producir y hacer películas en este contexto macroeconómico del país, no solamente actual, sino hace tiempo ya que estamos complicados. Y hacemos películas que compiten a nivel global, mundial, con números muy bajos, con muy poco presupuesto. Hacemos que películas que con muy poca plata se vean como, como que se hizo con mucha más plata de lo que se hizo. Sí. Entrar al Inca con un proyecto es toda una odisea. Pero más que nada, yo creo, no solamente por los tiempos del Inca, pero más que nada por el contexto que estamos viviendo de devaluaciones constantes, en donde, y inflación, en donde vos presentás un presupuesto y cuando lo vas a filmar ese presupuesto no sirve. Y entonces hay que hacerlo de vuelta y siempre te quedás corto. No es que vos vas, porque presentás una actualización de presupuesto, pero a la hora que se te aprueba y que salís a filmar, siempre hay un desfasaje. Entonces me parece que nosotros estamos haciendo un milagro. Con una capacidad técnica y artística impresionante, que si a nosotros nos dieran esa posibilidad de poder hacer un cine en mejor condiciones, creo que sería un cine muy, muy interesante que podemos hacer. Nos invita más a la creación, a la creatividad, ¿no? A la creatividad, en realidad. Con sí, esa limitación, que es el presupuesto. Claro, pero a la vez te quita mucha energía Claro. Esos problemas que van surgiendo. Sí. Porque si uno se pudiera concentrar en la creatividad solamente puesta en lo artístico, pero muchas veces uno tiene que estar pensando de dónde sacar la plata para pagar tal impuesto o tal no sé, sí. como que estás pensando en un montón de cuestiones que no tienen que ver con la película y todo así hacemos las películas que hacemos. Bueno, desde el guión creo que ya construimos con esa limitación, ¿no? Desde el guión ya estamos pensando, esto va a ser un quilombo si hago pasar 3 coches seguidos de época por atrás. No lo hacemos en un callejón sin salida, con un grafite, ¿no? Porque estamos como desde ese lugar tratando de reducir esos gastos que quizás vayan a cubrirse. Sí, muy difícil, pero bueno. Es lo que hay, es lo que tenemos y bueno, somos más creativos también por eso. Me dijiste, bueno, que eras médico, pero que ahora te ves más como realizador. ¿Cómo fue? Yo me imagino que en esta época de confinamiento, estar encerrados, apareció más un lado de realizador, ¿no es así? ¿Cómo fue pasar estos meses? ¿Estuviste dedicado a la escritura, boceteando, creando el nuevo proyecto? Mirá, ¿Cómo fue un director de cine en confinamiento? Yo en un momento, al principio, lo creativo me costó mucho, porque estuve como... la decisión de venirme acá a Campana fue en julio, pero al principio estaba en Capital, en una casa, pero era tipo un departamento, y yo tengo 3 hijos, así que fue dedicarme mucho a la familia, limpiar, cocinar, entretener a los chicos. Y los momentos que tenía para la creatividad eran más para descansar que para la creatividad. La decisión de irme de Capital fue buena y me dio como más oxígeno. Y eso me conectó un poco de vuelta con la escritura.
pero no dejo de tener como mucho tiempo puesto en la familia hoy en día. Como antes los chicos iban a la escuela y era otra cosa, ¿no? Como que ahora uno tiene que estar ahí. Así que, más que nada, todo este tiempo lo que estoy haciendo es un trabajo interno de autoconvencerme de que, bueno, que es un tiempo para meditar, para pensar, para escribir bocetos de ideas, tratar de pensar una película y demás, pero no sobreexigirme en relación a lo laboral, porque no es el momento, no es el momento, por lo menos para mí, para mi situación, en donde somos 5 y con 3 hijos, la pandemia es bastante intensa. Sí, no, imagino. Entonces, más que nada eso, es un tiempo de reflexión. Y también tratando de sobrevivir y todos los problemas económicos que esto generó, que también estresan mucho y dejan que lo creativo no suceda tanto, ¿no? Como, digo, el estrés no es un buen compañero para la creatividad. Entonces, a veces sí y a veces no. Si es mucho estrés, te satura tanto que la cabeza se frena. Pero bueno, entonces manejar un poco esos tiempos. Claro. Con respecto a las plataformas ahora online, ¿no? Como por ejemplo Netflix, ¿qué opinión te merece, ¿no? Todo esto que es virtual, que ahora bueno, se hizo muy masivo con esto que estamos viviendo. ¿Crees que hay algo como, hay algo como democrático en la elección, por ejemplo, de los productos que se pueden exhibir en estas plataformas? O, no sé, dame tu opinión con lo que son plataformas online. Mira, yo creo imagino que vos ves también películas online. Sí, obvio, yo las admiro, digo, yo me quejo mucho, pero las admiro, pero como termino pagando la suscripción. Yo creo que esto es algo que viene y que vamos a tener que pensar cómo navegarlo, de cómo subsistir en esto. Los cines supongo que van a volver, pero esto del online va a ser como algo que se va a instalar, o ya está instalado, no sé si ya plantearlo tanto a futuro. Yo creo que plataformas como Netflix o Amazon o la que sea, estas que están muy instaladas, tienen su algoritmo, tienen su algoritmo, tienen su estudio de qué productos sí y qué productos no, y nuestras películas van a tener un lugar muy marginal. Entonces, yo creo que es ver de qué manera uno se reinventa en este universo nuevo que surge. Pero yo no apostaría tanto a estas plataformas grandes. Si uno tiene digo, si a mí me llega una propuesta para hacer una película para esta plataforma, digo, analizaré la propuesta, pero ya a partir desde mi cine que llegue a esa plataforma, digo, si llega a un lugar desde un lugar marginal, no va a tener un lugar. Igualmente, nada, uno también convive con eso, con el cine argentino, no es nada nuevo. Pero yo creo que ellos tienen muy bien medido su público y lo que quieren, y nosotros no tenemos eso, entonces es difícil competir contra eso, o entrar en esa lógica. Recién hablaste de nuestro cine. ¿Vos crees que la gente, que el público en general acá en Argentina, elige ver películas argentinas más que películas extranjeras? ¿Cómo lo ves eso? Eso mucho no se habla, pero es importante que lo planteemos, ¿no? ¿La gente elige ver películas argentinas o viste que se encuentra como eso, como en la cultura? No, si es argentina. Sí. ¿Cómo es tu mirada con respecto a eso? Si hay algo en lo que fallamos quizás nosotros o hay algo que estamos ahí.
ahí con una pata ahí media, que estamos No, atrás, venimos nosotros, como compitiendo, pero atrás venimos. sí, es como, y esto del streaming hace más visible todo eso, en donde muy pocos productos argentinos. Si vos haces una lista, le pedís a alguien que te haga una lista de las películas que vio a lo largo de esta pandemia, vas a ver que Argentina son muy pocas, o mucho más películas de otros países. Lo que pasa es que es muy competitivo esto, es muy competitivo. Para que una película nuestra tenga una llegada, por lo menos una película independiente como la que, donde es el terreno donde yo me muevo, tenga acceso a un público, son muchos los factores que hay, entre ellos acá en Argentina el elenco, pero a nivel internacional tenés que pensar en festivales. Y como siempre la discusión, tenés que ganar un Cannes, tenés que ganar un San Sebastián. ¿Y cuántos ganan? Como muy pocas películas. Y en general, últimamente, las argentinas no están ganando esos festivales. Porque ahora están mirando más para Oriente, para otro tipo Hay tendencia. Sí, hay tendencias, claro. Que si Un caíste momento que justo... fue peor todo lo argentino. Claro. Entonces ponían la mirada ahí. Claro, si tuviste la suerte de caer en el momento en donde estaban mirando Argentina o estaban mirando Latinoamérica, y si ahora miran Latinoamérica y aparece una película de Paraguay o de Bolivia o de Perú, y le van a dar más bola a esos países donde ellos no están tan acostumbrados a ver ese tipo de cine. Entonces, es un terreno muy competitivo y muy difícil, y competimos con grandes capitales, con películas Que que ya pueden tienen todo dirigir. como un marketing, ya tienen todo como una lata, Claro, ¿no? Ya desde que la están sí, haciendo. totalmente. Entonces, como que uno tiene que competir con talento más que con plata, y ahí es donde nosotros podemos hacer pelea. Yo creo Claro, que acá en exactamente. Argentina damos pelea por eso. Pero así todo no es fácil, no es fácil. Y nada, yo creo que es encontrar el lugar, es encontrar que en esa búsqueda muchos de nuestros compañeros y mismo nosotros podemos quedar en el camino. Eh, pero, pero bueno, es eso, más que nada es un momento de mucho cambio, mucha renovación de todo, y en donde uno ahora hay que ver dónde. Yo la verdad que tengo una pregunta muy grande, es decir, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo vamos a seguir produciendo? Es una pregunta. Sí. Que Es una gran pregunta. Cuando no sí, podés poner un trípode en ningún lado, no plantás un trípode porque no tenés un permiso, obviamente, no se puede hacer. no, ¿Qué se hace, no? Porque el límite está, digamos, hay límite. Uno en su casa no puede iniciar un largometraje, digamos. Ahí ya estamos en problemas. no, sí. ¿Y qué le dirías ahora a un chico que terminó su carrera como director de cine, tiene un proyecto abajo del brazo, que escribió un guión, tiene su propuesta estética, todo? ¿Qué le dirías vos como realizador, como un realizador que ha terminado su película, que la ha proyectado, que tuvo cierto éxito con los festivales? En todo este contexto, ¿no? En esto que estamos viviendo con todas las limitaciones, ¿no? Y yo creo que el camino para un guión, para una propuesta estética, es presentar a concursos. Es un camino muy magro porque es esto que hablábamos. Muy pocos proyectos son los que quedan seleccionados. Pero de alguna manera eso tomar los no, porque en ese pibe que está empezando seguramente tenga muchos no al principio, más que nada si no es hijo de nadie que le pueda decir.
pero tomar esos no como para fortalecerse, no como para abandonar. Yo creo que cada no fortalece el proyecto. Cada no, cada evolución, cuando uno presenta un proyecto a un productor, encargarse también de charlar o ver, por ejemplo, si presentan un concurso, ver cuáles fueron los proyectos que ganaron, y pensar, todo el tiempo repensar el propio proyecto, desde el diseño, desde la estética, de la presentación, hasta el contenido. Y cuando tenés la oportunidad de que alguien te da una devolución sobre eso, inmediatamente no negar la devolución, sino ver realmente qué uno puede hacer para que ese proyecto crezca, para que ese proyecto mejore. Yo creo que un proyecto al principio tienes muchos no, más que nada cuando uno está empezando, pero sin esos nos, el proyecto quizás no crece. Quizás esas negativas que uno va recibiendo hacen que ese proyecto se fortalezca cada vez más. También es cierto que es un contexto muy, muy, muy difícil, no solamente por la pandemia, sino por lo económico. Es un proyecto de mucha volatilidad en todo sentido. Es un desafío, Entonces, digamos, hoy en día. Un sí, desafío muy grande. sí, más que nada porque uno puede lanzarse a hacer una película con el dinero que le otorga un premio, pero tiene esa desventaja que el premio cuando te lo dan se va desvalorizando. Entonces ahí hay que ser como, o lanzarse a producir con eso que hay, y si vas a buscar una coproducción internacional, tener en cuenta de que tu dinero, el dinero que tenés del premio, a medida en que van pasando los meses, que el coproductor te va diciendo que sí, que no, que va consiguiendo el fondo, cada mes que pasa tu dinero vale menos. Entonces cada vez vas a ser un socio minoritario de tu propio proyecto. Entonces se vuelve complejo la coproducción en ese sentido. Así que tenemos no solamente la pandemia, sino que tenemos mucho del contexto que vuelve a cualquier proyecto muy difícil. Y si es un proyecto de alguien empieza, me parece que es eso, es como fortalecerse desde el proyecto que en cada presentación, que en cada no salga más fuerte, que no salga que esa negativa te frustre, sino que te fortalezca. Muy bien. Como un guión, quizás, podríamos hacer, un guión entero, ¿no? Que puede llevarnos esa búsqueda, ¿no? De que nos escuchen, estos palos en la rueda, que también un personaje en una película también tiene muchos palos Claro. en la rueda, pero aún así sigue adelante, ¿no? ¡Oh, carajo! Vení, vení, Matías, vení. Sí. ¡Ahí tuyo, Diego! Bueno, contento por la charla, yo también, me sentí también muy a gusto. Gracias, muchísimas gracias. La gente que va a ver tu película, que quiera saber un poquito más de vos. Y bueno, veremos después la reacción de la gente y todo con tu peli. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a tu servicio, don Nicolás. Bueno, un placer. Hasta luego. Chau, chau.